Algo tan común para nosotros como que exista un código civil con unas normas que nos rigen a todos es algo relativamente moderno. De hecho, la primera constitución, entendida como conjunto de leyes que regían la vida de los ciudadanos, nació en los Estados Unidos en 1787. Sin embargo, uno de los primeros códigos legales de la historia apareció muchísimo tiempo atrás, en Mesopotamia en el segundo milenio a.C., gracias a un rey sumerio de nombre Hammurabi. ¿Qué tal, gentecilla? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? Llevo un par de semanillas sin subir vídeo y la verdad es que se me ha hecho bastante raro. Hoy nos toca viajar, como ya habéis podido intuir, a la antigüedad, concretamente a los primeros años del segundo milenio antes de Cristo, momento en el que Hammurabi gobernó como rey de Babilonia, una de las ciudades más prósperas e importantes de la historia de Mesopotamia. Este gobernó desde el 1792 al 1750 a.C. y llevó a cabo con éxito una agresiva política expansionista, conquistando varios territorios rivales y proclamando el Imperio Babilónico. Sin embargo, pasó a la posteridad no por ser un excelente estratega y militar, sino por ser el primer rey legislador de la historia de la humanidad. En otras palabras, fue el primer gobernante que puso por escrito unas normas que habían de regir en la sociedad de la que él, en este caso, era el líder, no solo espiritual, sino también político. Fue en los últimos años de su reinado cuando mandó redactar estas leyes, considerados uno de los primeros textos legales de los que se tiene constancia a nivel histórico, y del que emanaban los preceptos que debían cumplir los ciudadanos, y también los castigos que conllevaría desobedecerlos. En sí mismo, el concepto de leyes aplicables a todo el mundo era una novedad rompedora y desconocida en esa época, ya que en casi todos los lugares e imperios de aquel momento, los monarcas gobernaban de manera despótica y autoritaria, sometiendo a sus súbditos a sus propias decisiones unilaterales y caprichosas. Evidentemente, visto y juzgado desde una óptica actual, el código era extremadamente duro, cruel y, por qué no decirlo, salvaje, pues Hammurabi castigaba con la pena de muerte incluso infracciones leves, como por ejemplo que las mujeres entrasen en una taberna o que los hombres diesen refugio a esclavos huidos. Sin embargo, este código se ha hecho famoso por ser la máxima expresión de la aplicación práctica de la ley del talión, un principio jurídico de justicia retributiva en el que se imponía un castigo que se igualaba con el crimen cometido, obteniéndose así la reciprocidad, resumida en la famosa sentencia del ojo por ojo y diente por diente. Además, estas leyes no dejaban de reflejar el tremendo carácter supersticioso de la sociedad mesopotámica. De hecho, un ejemplo bastante cómico de lo anterior y que os va a hacer bastante gracia es el siguiente. En el caso de existir un conflicto o un pleito entre dos ciudadanos de la ciudad, el código lo zanjaba de la siguiente manera. Ojo, porque tiene tela. Se obligaba al acusado a tirarse a un río. Si el tipo era culpable, se ahogaría y bueno, pues si se ahoga, muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, si el acusado, después de tirarse al río, se salvaba y conseguía escapar, se libraba de cualquier tipo de castigo. Lo gracioso de todo esto es que si el acusado conseguía salvarse, como hemos dicho, el que había acusado sería castigado con la pena de muerte por levantar falso testimonio. Vamos, pobrecito del que acusase a alguien que supiese nadar. El código, formado por 282 leyes, fue redactado y tallado en un pilar de basalto de 2,4 metros de altura, por unos funcionarios muy comunes en estas primeras civilizaciones orientales, los escribas. Estos eran personas de gran prestigio social y reconocimiento, que conocían y dominaban la primera escritura de la historia, es decir, la cuneiforme, que había surgido por aquellos lares en torno a la mitad del cuarto milenio antes de Cristo, y que no fue descifrada hasta 1835. En resumen, el código completo pedía a las generaciones coetáneas al mismo y las venideras que no lo modificasen bajo ningún concepto, pues se tenía la creencia de que esas leyes habían emanado de los propios dioses, y lógicamente saltárselas o intentar cambiarlas se convertiría en una especie de atentado a la divinidad. Según Hammurabi, sus descendientes en el trono debían someterse al control de estas normas, evitando la tentación de gobernar bajo sus propios antojos personales. Esta novedosa idea de que incluso los gobernantes no podían cambiar de forma arbitraria las leyes que regían la vida de los ciudadanos constituyó un concepto revolucionario, y más teniendo en cuenta que estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, casi 1300 años antes de que surgiese la democracia en la Grecia clásica. Y una vez explicado todo esto, seguramente algunos de vosotros os estaréis preguntando que cómo conocemos hoy en día este código. Pues bien, al calor del desarrollo de la arqueología como ciencia moderna, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, esta estela con las leyes del mítico rey fue descubierta y desenterrada en el año 1901 por un grupo de arqueólogos franceses en territorios del actual Irán, estando expuesta en la actualidad, para quien quiera verla de cerca, en el Museo del Louvre de París. Y con esto llegamos al final del vídeo.